Bueno, la mayoría de los que están aquí me imagino que su búsqueda del santo grial sería encontrar esas palabras mágicas, ese eslogan, para nada más decirlas, conseguir que el cliente final compre ese producto. Si hubiera una ciencia que se encargara de encontrar eso, sería el neuromarketing. Cómo a través de un estímulo determinado reacciona el cerebro y cómo toma la decisión de comprar o no comprar ese producto. Eso es lo que nos va a explicar Mónica Deza, vicepresidenta de Innovación de McCann World Group. Buenas tardes. Para ir avanzando, porque vamos mal de tiempo, mientras los problemas técnicos del portátil son resueltos, porque había traído algunos... Hablar de neuromarketing es muy etéreo. He traído un par de ejemplos reales para poder compartirlo con vosotros. Si podemos conseguirlo, fantástico. Y, fenomenal, pues ya yo lo manejo, gracias. Y mientras tanto, pues deciros que yo no soy nativa digital, aunque lo parezca por edad. Pero sí voy a acuñar, espero, y que lo compartáis conmigo, otro término que es muy importante. Yo me considero un argonauta de la innovación. Si conocéis la leyenda griega de Jasón, que le mandaron a un viaje imposible por el vellocino de oro porque estaba en la total ruina, y lo consiguió gracias al apoyo de otras personas que le ayudaron en ese viaje increíble, ¿no? Pues creo que nuestra industria está en la misma situación. Necesitamos tener argonautas de la innovación que traigan a esta industria, la cual me apasiona, me encanta, y por eso he dedicado parte de mi vida a ella y es parte de mi hobby, o sería considerado uno de mis hobbies, que es la comunicación, y dentro de la comunicación la publicidad. Entonces, dentro de este tema, y voy a compartirlo con Javier Piedrahita, que además es desde hace muchos años sé que es un forofo del tema del neuromarketing, me vais a permitir que os cuente una pequeña historia. Vosotros podéis decir por qué hay una publicista o una persona que está dedicada a la comunicación que hoy viene a hablarnos de neurociencia. Sin entrar en detalles mayores, yo hace 16 años, por motivos personales, me suscribí a todo lo que empezaba por neuro. Todo. Neurología, neurofisiología, neurocirugía, neuroradiología. Y un día, años más tarde, llegó a mí neuroeconomía y neuromarketing. Jamás pensé que iban a converger mis intereses personales con mis intereses profesionales. Y entonces empecé a investigar en este tema a nivel personal totalmente. Me apasionó, me pareció una frontera que en algún momento iba a contribuir mucho a la parte de la comunicación. Hace ya casi 5 años que en el Grupo McCann empezamos a invertir, y digo invertir porque se ha invertido mucho dinero en investigar en este territorio, y ahora mismo puedo decir, y lo puede corroborar las personas que estéis aquí, voy a poner algo para que no haya tweets en la pantalla mientras yo hablo. Entonces, no, voy a poner lo que sea. Pero lo que quería decir con ello es que una de las cosas que vamos a ver hoy es que el cerebro humano estamos incapacitados para mantener la atención en varias cosas a la vez. Entonces es o el ponente o los tweets, punto. Entonces, aquí hay, una de las cosas que tenemos que hacer en la publicidad y que lo hacemos bien los publicistas es saber siempre elegir dónde hay que poner el punto de atención y dirigirlo hacia donde nos interesa. Porque aquí estamos hablando, al final, vamos a ver, aquí nadie es una ONG, ¿eh? Aquí estamos hablando de una industria que da muchos puestos de trabajo, gente que hemos dedicado muchos años a este tema. La experiencia es un nivel y hay cosas que cambian y otras que no, y una es el objetivo de la publicidad. La publicidad no está aquí para ver si nos comunicamos más o conversamos más. La publicidad es un motor de la economía de cualquier país en el mercado global en el que nos movemos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros movemos la economía de un mercado. Y lo hacemos bien. Lo que pasa es que somos gente que somos flexibles, somos gente que tenemos en el siglo XXI muchas ventajas. El siglo XXI es el siglo de la comunicación y nosotros llevamos ventaja porque llevamos invirtiendo en comunicación y en ver cómo funciona esto desde hace mucho tiempo. Y hemos sabido adaptarnos y hemos ido siendo generación tras generación aprendiendo de lo que venía detrás y aportando lo que traía lo nuevo. Yo no creo en las posiciones radicales en nada en la vida. Yo no creo en el off y en el on. No creo en el below y en el above. No, yo creo donde no hay fronteras, donde la gente trabaja en equipo con un objetivo final de manera integrada. Yo es en lo que creo. Yo creo en un trabajo en equipo donde hay gente especialista en distintas cosas, pero que trabaja conjuntamente y respeta a aquel que tiene una visión generalista, que es capaz de ver todo desde arriba sin tomar partido
digamos, de manera radical hacia ninguno de los lados. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto, comentaros, ahora bajo al tema de neuromarketing. Bueno, pues primero creo que, y disculpadme si tenéis ya muchos conocimientos al respecto, yo no lo sé, pero el neuromarketing al final lo que intenta dentro de la neurociencia cognitiva es analizar los procesos cerebrales de toma de decisiones humanas a la hora de una decisión económica, específicamente de compra, en este caso de un producto, servicio o idea, y basado en la reacción humana ante un estímulo de comunicación. Esto que parece muy complicado no lo es tanto, y digamos, son ciencias muy nuevas. Y otra cosa que me encanta del neuromarketing es que no se puede hacer desde una sola disciplina. Es la sinergia de muchas disciplinas trabajando conjuntamente sobre un objetivo común. Hay neurocientíficos, neuroradiólogos, hay gente experta en marketing, en comunicación y en economía, y tenemos que trabajar juntos para sacar unas conclusiones que nos dejen vislumbrar un poco qué ocurre dentro de la caja negra más sofisticada que existe, que es el disco duro cerebral que tenemos todos en nuestra cabeza. Si me permitís, y no, como digo, no tengo ninguna presentación, pero quería poneros el vídeo de presentación que al 98% estoy de acuerdo con él, de una de las personas más reconocidas a nivel mundial en neuromarketing, que es Martin Lindstrom. Él realmente ahora mismo está dedicado al 100% al neuromarketing a nivel mundial. Ha escrito el libro Biology, que está fenomenal, es un libro fantástico que tiene muchísimas cosas muy, muy interesantes. Solo cometió un error, que os lo voy a contar después, y primero, si os parece, vemos el vídeo. ¿De acuerdo? This brand scan study is the first attempt to look at different brands, different ways of perceiving brands, so that we can get a general idea of what brand actually means, rather than confusing that with what might be a specific response just to one product, like a particular car or a particular cigarette. Well, we're very excited about the brand scan opportunity. For the first time, we can look into people's heads and figure out what they really think about TV shows. And not just in general terms, which is what you get from interviews, but in a lot of detail. Because nobody is telling the truth. Smokers are always concealing something. It short-circuits any potential deviation from the truth and brings us straight into what's really going on in somebody's mind. And brand scan technology does give you an insight into people's minds. And it's by analysing this kind of data that we can find out where in the brain things are happening, where the responses to looking at various brand images, various stimuli, where those things are being processed. One of the aims is to try to get at information like what does brand mean, so that we can perhaps look at the marketing industry and answer that type of question. SST is a novel brain imaging technology that's developed from academic research in the cognitive neurosciences. NeuroInsight has adapted this methodology to gauge how the brain responds to what we call naturalistic stimuli. In other words, stimuli that people see, do and experience as part of their daily lives. And one of those is watching TV and also viewing advertising. The benefit of using the SST methodology is that we are measuring directly, in the case of emotion, we're directly measuring those emotional responses. So we're going straight to the source. Bueno, este vídeo un poco resume la tecnología y el estudio que realizó Martin Lindstrom junto con una serie de compañías
Es el estudio más grande, eso es cierto, que se ha hecho en la historia de la humanidad sobre neuromarketing. Solo para mí, personalmente, hay un fallo. Este estudio se hizo en los centros de neuromarketing, sobre individuos pertenecientes a varios mercados que fueron Norteamérica, Alemania, China, Gran Bretaña y ya está. Para mí se dejaron toda una cultura que fue aquellos que hablamos en español. Está demostrado que las diferencias culturales hace que los procesos mentales y los procesos de toma de decisión, y ahora vamos a verlo, y emocionales, sean diferentes. Perdón, también se hizo en Japón. Se me había olvidado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Soy publicista, meto la cuñita. En Macan, nosotros lo que hemos hecho es el estudio de neuromarketing, creo, podría ser probablemente el estudio más grande que hay de neuromarketing en castellano, en español, en cultura hispanoamericana. Y llevamos 5 años construyéndolo. El de Martin Lindstrom en el mundo anglosajón más, digamos sí, porque todo el estudio que se realizó en Japón también se realizó en inglés, más el nuestro, sería realmente la base de datos más importante que hay en la historia de las neurociencias aplicadas al marketing. Entonces, vamos a empezar por el principio. Yo no sé si, Javier, quieres que dirijamos un poco la entrevista. Yo os quería compartir con vosotros un poco pues, la experiencia, ¿no? En primer lugar, datos empíricos. Una decisión de compra está ya empíricamente demostrado que dura aproximadamente el proceso de decisión cerebral 2,5 segundos, de los cuales el 95% se toma en nuestro inconsciente. Es decir, nosotros decidimos que vamos a comprar antes de ser conscientes de lo que vamos a comprar. Eso hace que exista un sesgo importantísimo entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso, no puedo decir que las metodologías de neuromarketing puedan sustituir a las convencionales de insights y de research o de investigación del consumidor, pero sí son muy complementarias y a veces explican muy bien por qué hay esas diferencias entre lo que se declara y la realidad en el resultado final de las compañías cuando queremos ver el retorno y el performance de las acciones que hacemos en comunicación. ¿Por qué? Y aquí entra en juego una parte importantísima en el neuromarketing. Cuando Peter Drucker en el siglo pasado, en 1954, define el marketing como el negocio visto desde la perspectiva del cliente, eso fue un avance dentro de lo que es nuestra profesión. Ahora lo que hemos hecho es intentar profundizar un poco más, y esto estamos hablando ya en el límite, en la frontera del futuro, porque esto es muy experimental, en qué pasa no fuera por declaración del individuo, en cómo actúa, sino dentro, es decir, antes o durante el proceso de toma de decisiones. Los primeros, estudios o resultados sobre el neuromarketing datan de hace muy poco realmente, o sea, estamos hablando realmente de finales del siglo XX. Primero fue la Universidad de Harvard, sobre, por ejemplo, Thalman con su libro How Do You Think, que es cómo pensamos nosotros a la hora de comprar. Pero realmente todo esto empieza a nacer cuando, ¿os acordáis la campaña El reto de Pepsi?, donde se hacía una prueba ciega de consumo de producto entre consumidores de Pepsi y consumidores de Coca-Cola y sin poner la marca, el 75% más o menos de los consumidores elegían por sabor racional Pepsi, pero cuando tú ponías la marca, el 95% elegía Coca-Cola. Eso significa que quedaba absolutamente batido el argumento racional que era me gusta más el sabor, cuando venía la marca que es la genuina es Coca-Cola. Ahí se activaba un área cerebral que está relacionada con las emociones y que barría absolutamente del mapa cualquier otro razonamiento. Bien, de ahí empiezan a hacer el estudio del neuromarketing, hasta que llega Antonio Damasio. Y eso ya estamos en el siglo XXI. Y él define, es un premio Príncipe de Asturias en neurociencias. Antonio Damasio está en Los Ángeles, yo he tenido la gran suerte de conocerle personalmente. Él no es que sea, vamos a ver, él no está específicamente centrado en el neuromarketing, pero él define el rol emocional en el proceso de toma de decisiones humanas. ¿Y dónde nos centramos la gente que trabajamos en comunicación y cada vez más? En el área emocional. El área emocional hace que una marca llega a crear lo que llamamos un marcador somático en el cerebro humano
que cada vez que entramos en contacto con esa marca, ese marcador se activa, ¿de acuerdo? Y te predispone negativa o positivamente hacia lo que vas a recibir como contenido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un marcador somático podríamos decir que dentro de la estrategia de comunicación, Imaginarium, que hizo una puerta pequeñita para los niños, eso crea como marca Imaginarium en los niños que hay algo que es para ellos y que se queda grabado en esa memoria a largo plazo que tenemos en el cerebro. Entonces, dentro de lo que es el neuromarketing, ¿qué podemos aportar a fecha de hoy? Las neurociencias son experimentales, no pueden sustituir a las convencionales, pero sí hay algunas cosas que ya nos están diciendo. Por ejemplo, una de ellas es, existen dos zonas cerebrales, el núcleo accumbens y la ínsula, que siempre están en permanente conflicto a la hora de decidir, a la hora de tomar una decisión económica o de marketing o de compra. Uno es lo que es el núcleo del placer, el deseo de poseer y de conseguir eso que tanto nos ha llamado la atención, y el otro es el del displacer, es el que evalúa el coste que va a tener para nosotros tomar esa decisión y adquirir ese producto. Ese coste puede ser, sobre todo, suele ser económico en nuestro caso, suele ser el precio. Cuando logra vencer, digamos, la parte de lo que te aporta a nivel emocional y de placer y de recompensa a el coste que tiene esa acción, es cuando nosotros compramos, ¿de acuerdo? Cuando eso no es así, es cuando no compramos o bien compramos algo que nos gusta menos, pero ha vencido el factor de coste. Y eso es lo que nosotros analizamos con las metodologías de neuromarketing. Y podéis decir, ¿pero cuáles son esas metodologías? Básicamente la primera es la resonancia magnética, sobre todo la funcional, que es la que hemos visto en el vídeo. Es carísima, es muy poco maleable porque son aparatos muy caros, muy pesados. Resonancias magnéticas portátiles realmente, pues los equipos no dan el mismo resultado que los que son fijos, y lo que se suele hacer es hacer una especie de película de las reacciones funcionales del cerebro ante estímulos que se le presentan al individuo sobre comunicación. Y en base a eso se ven qué áreas cerebrales se activan según qué estímulos y qué marcas o lo que nosotros queramos mostrarle a ese individuo con el cual se está haciendo el estudio. Bien, pues ahí se han descubierto algunas cosas. Por ejemplo, todo lo que es la plasticidad cerebral, es decir, nosotros tenemos dos tipos de memorias, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. La publicidad trabaja de manera inmediata en la memoria a corto plazo, pero algo de esa arquitectura de marca se va quedando en el disco duro nuestro, en nuestro cerebro. Y las experiencias con esa marca, con esa idea, con esa persona o con lo que sea, se van grabando de forma al 95% inconsciente en nuestro disco duro. ¿Cuál es lo maravilloso? Que, aunque sea años más tarde, cuando volvemos a entrar en contacto con esa marca, nuestro cerebro reactiva y trae desde la memoria a largo plazo a nuestra memoria a corto plazo ese recuerdo, esa impresión, esa foto de esa experiencia. ¿Y de qué hemos estado hablando todo el día de hoy del futuro? ¿No hemos estado hablando de experiencias del consumidor con las marcas? Ojo que estamos hablando entonces de publicidad. ¿De acuerdo? Si ahora preguntara, todos tenemos una banda sonora de nuestra vida, todos. Y a lo mejor en algunos de nosotros pues están marcas como la chispa de la vida de Coca-Cola cuando éramos muy pequeños, con el árbol de Navidad, por ejemplo, o Colacao, o otra serie de marcas que en cualquier caso nos han acompañado y forman ya parte de nosotros mismos. Y se decía antes en la mesa de redes sociales, que bueno, yo entiendo que son nativos digitales y a lo mejor no llevan tanto tiempo en esto, pero cuando la publicidad no nos damos cuenta, se llama subliminal, porque es inconsciente. Porque solo cuando es consciente es cuando te das cuenta. Pero para mí no significa que la buena es que no te des cuenta. Aparte, por ley, podríamos hasta discutir ese tema. La buena es cuando es relevante para ti, te importa y voluntariamente incluso te gusta. Entonces, ahí quiero compartir con vosotros la metodología que nosotros hemos en el grupo
Llevamos invirtiendo desde hace 5 años, llevamos invirtiendo en analizar, por un lado, contenidos audiovisuales, por otro lado, el canal de contacto a través del cual llega ese contenido al individuo, que es lo que llamamos neuromedia, lo que llamamos el KPI de neuromarketing, que es ese tablero de control de según cómo moderas cada uno de los elementos de imagen o de contenido, de forma, de tono, cómo logras mayor o menor efecto y, sobre todo, el resultado final en cuanto al objetivo que tienes cuando lanzas un mensaje al mercado y la contestación que obtienes de ese mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hemos hecho si la resonancia magnética cerebral es un aparato caro, que no es muy transportable y demás? Pues lo hemos hecho con lo que se denomina la metodología EMCOM, que analiza la actividad cerebral, la actividad cardíaca, lo que son los músculos que están alrededor del ojo, que tienen muchísima relación con la reacción emocional, y la respuesta de arousal o galvánica, que es la sudoración de la piel. Lo que estamos intentando medir es el grado de empatía, el grado de atención, el grado de relevancia o de interés que tiene ese estímulo de comunicación versus el individuo y relacionamos todo esto con la eficacia posterior que tiene en el objetivo final de la comunicación. Si queréis, vamos a ver un par de ejemplos. Primero vamos a ver una campaña donde vais a ver sobreimpresionado sobre un spot, cada uno, el resultado en un individuo. Vais a ver unas líneas rectas que significan la media de nuestra base de datos en esa categoría y en ese tipo de contenido audiovisual y cómo ha ido evolucionando la reacción personal de ese individuo al entrar en contacto con ese estímulo comunicacional. Todo aquello que esté por debajo de la media significa que no ha funcionado muy bien. Todo lo que esté por encima significa que son picos de una buena reacción. En este caso, no es un spot específicamente, podemos decir, que haya funcionado muy bien. Traigo un spot, ¿por qué? Ni porque sea off, ni porque no sea nativa, ni nada de eso. Es porque es lo más fácil, ¿vale? Pero podría haberse sido un spot, que puede ser un programa de televisión o puede ser un discurso de un político. Sobre los móviles se dicen muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que lo más barato normalmente es llamarse entre personas con el mismo operador. De Orange a Orange. De Vodafone a Vodafone. Y de Movistar a Movistar. Y como hay más de 22 millones de Movistar, si tú también lo eres, puedes llamar a mucha más gente a mejor precio. Lo de como somos más, pagamos menos. Y ahora, si te vienes a Movistar, más de 22 millones de personas te dan la bienvenida con este Nokia 6120 por 0 euros. Como habéis podido observar, en esta pieza de comunicación no había demasiada eficacia en cuanto a que se superaran los promedios en intensidad, en emocionalidad, en intención de compra o en el grado de atención que conseguíamos en el consumidor final. Vamos a ver ahora una pieza del mismo anunciante analizado con la misma metodología que realmente sí que consigue ese efecto. Para que la banda Spinking se sostenga sobre el soporte Spratgen se necesita el tornillo Splinghand. Ya, ¿y con qué tuerca va el tornillo Splinghand? Con la tuerca Stradon, que de esta manera se une la puerta Blecka, se sostenga. Aquí lo estás sujetando tú, ya vamos mal. Vea por la puerta Blecka. ¿Pero con qué tornillo? ¿Quién sujeta el estante Svinky? Si no coges el tornillo Slinken, no apoyamos. Nos hemos confundido y hemos montado otra. Montalo todo, vamos a empezar. Porque la vida ya es bastante complicada, llega Movistar Fácil. Una gama de móviles modernos fáciles de usar y una tarifa al alcance de todos para hablar con los tuyos. Ven a Movistar y llévate uno de estos móviles. Que te hagan la vida más fácil es una buena idea. Bueno, esta segunda campaña, que sí, esta sí que es nuestra, sí que es de Macan, deciros que sí se consiguieron luego efectos medibles en ventas, medibles en intención de compra y en la percepción del mensaje.
hay una serie de herramientas que sí funcionan muy bien a la hora de amarrar un mensaje o una conversación, incluso nos pasa en nuestra vida habitual, y hay una serie de herramientas que funcionan bien si se manejan bien. Una de ellas, por ejemplo, es el humor, ¿de acuerdo? Otro es la atención. Ya ha pasado esta mañana, y por eso decía lo de los tweets. El cerebro humano no es capaz de manejar más de 7 unidades informativas de forma simultánea. Entonces, si vivimos en la economía de la atención, es decir, aquí en el siglo XXI las marcas que van a conseguir la atención de los consumidores van a ser las que se lo merecen, no las que quieren. Cuando nosotros hacemos piezas de comunicación, me da igual que sean una red social, me da igual que sea en Internet, me da igual el medio, porque esto en este caso no me discrimina, tenemos que tener claro dónde queremos focalizar la atención, porque vivimos en un mundo donde, de hecho los psicólogos lo dicen, hay muchísimo trastorno de la atención en niños. ¿Sabéis por qué? Porque de los más de 3.500 estímulos que recibimos al día, somos incapaces de manejar ni el 1%. ¿Cómo no va a haber distorsión del nivel de atención de las nuevas generaciones con ese nivel de estímulos diario? Niño, que no te enteras, que te centres. ¿Pero cómo me voy a centrar si estoy recibiendo un montón de estímulos a la vez? Y eso que cada generación que viene de, digamos, de serie programada mejor que la anterior. De hecho, creo que ha salido antes de manera un esbozo sobre ese tema, pero ya empíricamente está demostrado por científicos como, por ejemplo, Nicholas Carr, que lo que dicen es que las nuevas tecnologías están llegando incluso a modificar el modelo de pensamiento humano y, por lo tanto, el modelo de toma de decisiones. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sabéis cuál es el amplificador de memoria más potente que existe? Se llama Google. Las nuevas generaciones no entienden por qué tienen que saber de memoria listas interminables de cosas cuando la llevan en el bolsillo. Y, sin embargo, han desarrollado capacidades que las anteriores no tenían, como, por ejemplo, en habilidades de búsqueda. Esto de la generación Corta y Peggy tiene un fondo de verdad. Es la generación snack. Ya no consumimos un LP. Bueno, es que la nueva generación no sabe ni lo que es un LP. Se consume una canción, una noticia, un contenido. Es snack. Vamos cortando y pegando. No leemos de manera el modelo de pensamiento profundo, analítico, de lectura profunda. Eso ha cambiado. Ahora el modelo digamos, de análisis de la información es horizontal y vamos seleccionando, como subrayando aquello que nos interesa con mucha rapidez. Es la generación del instante. Yo os voy a poner un caso. En 1980, podías decir, hoy no me ha contestado la carta, que hace 6 semanas que la he enviado. En 1990 ya decías, no me ha contestado la llamada de teléfono, que la hice hace 3 días. Pero luego ya vino el correo electrónico. No me ha contestado el correo, que lo hice hace 2 días. Luego, ya además del correo, ya venía el SMS, que se lo mandé ayer. Pero es que luego llega el mail, que se lo mando esta mañana. Luego llega el SMS, que se lo mando hace 5 minutos. Y ahora es el Twitter, que se lo mando hace 1 segundo. Vamos a ese ritmo de conexión. Cuando hace 10 años decíamos, ¿existe alguna manera de transmisión del pensamiento? Sí, se llama Twitter. ¿Qué estás pensando? Eso se lo decimos hace 10 años. No tenía ninguna correlación. Otro fenómeno, y en las neurociencias se ve, el modelo de pensamiento iconográfico de Oriente, los chinos, que todos son símbolos, ¿nos dais cuenta que cada vez más tendemos a los símbolos? Emoticonos, símbolo, la manzana de Apple, todos sabemos lo que significa. O el mood. Hay una serie de símbolos ya universalmente aceptados. La tendencia de la comunicación va hacia la iconografía más que a una descripción detallada del lenguaje formal y fonético escrito que entendíamos hasta ahora. Todo eso es lo que intentamos a través de la metodología de neurociencias ir analizando. ¿De acuerdo? Entonces, tú me cortas cuando no tenga tiempo, Javier, porque no lo controlo, que yo no llevo reloj. Entonces, a lo que voy con ello es, estamos en la frontera donde esto es muy incipiente, estas nuevas metodologías. Ahora mismo no son sustitutivas, son complementarias. Hay temas que ya se han comprobado empíricamente, como por ejemplo, cosas curiosas.
Hace 5 años, pues cuando alguien interactuaba con una web a través de Internet y se medía su actividad cerebral con alguna metodología neurocientífica, no se veía ninguna diferencia de activación cerebral versus hacer otra actividad, ¿de acuerdo? Como leer, por ejemplo, un periódico. Sin embargo, hoy en día sí se ve ya una diferencia en la actividad cerebral. Y además se ha llegado incluso a una conclusión. Algunas veces nos confirman cosas que sabemos casi por sentido común. La usabilidad de una web, cuando no es buena, lo que produce en el cerebro del individuo, que es el del usuario, es una especie de estrés que se le activa en una serie de áreas cerebrales en las cuales le predisponen a una situación defensiva, y la experiencia que se le graba en el cerebro versus esa web no es buena. Eso al final está correlacionado con el tiempo de navegación en la web, el nivel de usabilidad y el rechazo no hacia esa web concreta, ese portal que estaba utilizando. ¿De acuerdo? Ese tipo de experiencias de ver cómo influye el canal a través del cual llega un contenido al individuo es interesantísimo. Lo que es, por ejemplo, Search versus Internet, lo que es la utilización de navegación en websites, versus las redes sociales, versus la televisión o el medio gráfico. El medio emocional que existe hoy por hoy más potente, empíricamente demostrado, es la televisión. La televisión entendida como contenido audiovisual que te cuentan una historia. Pero os pongo un ejemplo. ¿Habéis intentado hablarle a alguien que está jugando un videojuego con la PlayStation 3 o la Wii y tal? Tenéis 2 opciones. Una, os ignora. 2, os asesina. Porque normalmente están jugando al Halo 3 o alguno. Es decir, el individuo se involucra tanto en el entorno en el que está jugando que la realidad, la frontera entre lo que es la realidad física y la virtual se empieza a borrar. Bueno, pues eso es lo que hablábamos esta mañana, que ya hay compañías que intentan coger lo mejor de todos los mundos. Por ejemplo, ojo con Apple. Apple, Steve Jobs, su plataforma la ha basado en coger lo mejor de los 4 pilares, de los 4 medios que han demostrado su eficacia en 4 áreas. La emoción, la exploración, la interactividad y el mundo físico y táctil, que no tiene ahora mismo más que una revista o un periódico. De ahí viene las pantallas táctiles. Y ha intentado ir por ahí. Cree que por ahí va el futuro de la publicidad. Tenemos la contraposición, que es Android, Google va hacia lo masivo, Apple va hacia lo casi religioso, porque no me digáis que ser de Apple no es casi una religión, es o eres Apple, o estás conmigo, o estás contra mí. Mónica, vamos a las preguntas ya. Perdona sí, que te perfecto. interrumpa por el tema del tiempo, porque si no es que... venga, empiezo yo una pregunta y alguna más. Vamos a ver, la pregunta del millón, Mónica. ¿Encontraremos el botón, ahora que estamos nosotros aquí, los marqueteros, los publicitarios, encontraremos algún día el botón en el consumidor con la ayuda de la neurociencia, el neuromarketing, para que compre nuestros productos? Eso, ¿cómo lo ves eso en el futuro? ¿Encontraremos ese botón? ¿Habrá una forma que sepamos que estamos al inicio? Lo que has contado tú es el inicio ahora mismo. ¿Llegaremos en el futuro a eso? Yo te voy a contestar personalmente que yo no lo sé, pero espero que no. Espero que el ser humano evolucione a la misma velocidad que somos capaces de investigar cómo funciona nuestro disco duro, porque me decepcionaría el pensar que porque toquen un botón en mi cabeza yo compre un producto. Entonces, no me gusta. Otra cosa es que... Es el sueño de cualquier marquetero. Aunque, lógicamente, esto no se puede decir en alto lo que estoy diciendo, pero es el sueño, si somos un poco honestos, lo que quiere el sector de la publicidad, ¿no? Ojalá que la gente compre mi producto, ¿no? Hay que decirlo así, claro. Yo creo que los que estamos aquí todos nos gustan los retos. Y si existiera un botón es apretarlo y ya está. A nosotros nos va la marcha, es decir, vamos a ver quién lo consigue mejor. Pero a mí, personalmente, no me gustaría llegar a esa conclusión. Otra cosa es que sí, la tendencia, pero esto ya estamos hablando del 2020 y demás con algunos investigadores, es cada vez la tecnología y la neurociencia se están acercando más y la inteligencia artificial es más y más potente. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya cerramos? Bueno, espero no haberos aburrido a estas horas con este tema un poco más científico. Hola, buenas tardes.
una reflexión que me ha surgido alrededor del neuromarketing que me parece muy interesante, pero bueno, a raíz también de la pregunta que ha surgido sobre el apretar un botón, yo estaba viendo el anuncio de Movistar y pensaba que, bueno, me parece muy interesante saber qué partes del cerebro a lo mejor se activan, pero creo que lo del botón es impensable. Porque, a ver, yo pensaba, aquí a lo mejor a mí me interesa Movistar porque quiero cambiar de compañía, entonces soy más receptiva a ese tipo de comunicación que a lo mejor el resto de asistentes que no les interesa en absoluto cambiar y entonces ya no quieren ver el anuncio, por decirlo así, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, también creo que funciona, primero, a nivel personal, en función de mis expectativas, de mis intereses y de cómo estoy actualmente, y además puede cambiar de un día para otro, porque a lo mejor ahora tengo una percepción positiva de Movistar, voy a coger el avión, me doy cuenta de que me han cargado en la cuenta una factura enorme de Movistar por error, y entonces cambia radicalmente y mañana, cuando me enviáis el anuncio, pues ya no funciona. O sea, me parece bien el neuromarketing a nivel genérico, pero creo que es imposible adoptarlo a nivel masivo y diría que solo funcionaría a nivel casi instantáneo, porque de un momento a otro creo que puede cambiar absolutamente mi percepción de marca solo por una cosa tan tonta o tan importante como el precio, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí estamos mezclando dos cosas, ¿no? Yo, bueno, te lo agradezco, yo no estoy de acuerdo contigo, es más, no es así. Es decir, vamos a ver, estamos hablando de ciencia. Y esto es como si tú me dices que la evolución humana depende del individuo, del Homo sapiens que estaba en tal región del mundo y que se hacía frío, le caía la nieve, entonces su experiencia no sé qué y evoluciona de una manera u otra. No. Es decir, no y sí. A lo que me refiero es, en neurociencias, en cualquier ciencia tú lo que intentas es sacar líneas generales y lo que es indiscutible es que área cerebral de manera permanente y consistente y sostenible se activa en un cerebro humano ante determinada situación y estímulo. Eso es indiscutible. Otra cosa es cuánto le perdonas o no. Por ejemplo, yo soy fan de Coca-Cola. Trabajo para Coca-Cola desde hace 20 años. Es una marca que me encanta. Y si Coca-Cola un día me falla, voy a ser más, digamos, tolerante que si fuera una marca que me importara menos. ¿Por qué? Porque la quiero, porque me emociona. ¿De acuerdo? Entonces, yo no dudo que tu experiencia mañana pueda hacer que cambies. Es como, y perdonad la comparación, pero tú tienes una pareja y estás súper enamorado, pero te hace una pirula y no, vamos, luego están las Belén Esteban, las Campanarios y demás, pero cada una traga lo que esto. Pero a lo que voy es, no significa que no le perdones, o que sí, pero depende de cuál es el grado emocional de vínculo que tengas con esa marca. Es decir, lo que tú dices es verdad, pero lo que se estudia en neuromarketing no es el caso concreto. Lo que se estudia es desde el punto de vista de la ciencia, como por ejemplo, hay una cosa que yo no me atreví a decirla, pero te lo voy a decir a raíz de tu pregunta, porque no está confirmada. Pero se está estudiando la gente que son los nodos en redes sociales, que son aquellos individuos capaces de ser realmente difusores de cualquier cosa, porque tienen una capacidad social, son animales sociales. Se está llegando a la conclusión que las amígdalas cerebrales tienen un tamaño mayor que la de la media de los cerebros humanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor de serie vienen capacitados para tener un talento por encima de la media en el área social. Eso es el campo de las neurociencias. Y luego, por supuesto, está la individualidad. No sé si me he explicado o no. Es decir, tú tienes razón, pero no es el foco de la neurociencia. Lo que es indiscutible es que existe una ínsula y un núcleo accumbens que son el centro del placer y del displacer y que entran en conflicto a la hora de tomar una decisión. Eso es indiscutible. Otra cosa es qué hay en el entorno del individuo concreto a la hora de tomar una decisión concreta. Eso ahora mismo no lo está estudiando el neuromarketing porque eso es demasiado individual. No sé si me he explicado. Muchas gracias.